La mañana del 3 de marzo de 1997 amaneció fría en Santiago de Querétaro. Las calles empedradas del centro histórico brillaban con la humedad de la madrugada y el aire transportaba el aroma del pan recién horneado desde las panaderías cercanas a la plaza principal. Valeria Cruz, una niña de 7 años con trenzas oscuras y ojos color miel, caminaba de la mano de su abuela Carmela rumbo al mercado municipal. Era martes de Cuaresma y la familia Cruz se preparaba para vender artesanías de barro en el tianguis que se instalaba cada semana frente a la parroquia de San Francisco. Valeria llevaba puesto su vestido azul favorito, el que su madre Rosa había bordado con flores amarillas en el cuello. En su mochila guardaba una libreta desgastada donde dibujaba pájaros y casas con chimeneas humeantes. Era una niña callada pero observadora, de esas que se quedaban mirando los detalles que otros pasaban por alto. Una grieta en la pared, una nube con forma de conejo, el brillo peculiar de las monedas antiguas que a veces encontraba entre las cosas de su abuelo. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir compartiendo estas historias que nos conectan a todos. La familia Cruz vivía en una casa modesta en la colonia San Francisquito, a 20 minutos caminando del centro. El padre, Roberto Cruz, trabajaba como albañil en las obras de expansión de la ciudad, que crecía cada vez más hacia las faldas de la Sierra Gorda. Rosa, su madre, confeccionaba ropa por encargo y ayudaba a Carmela con la venta de artesanías que la abuela elaboraba desde hacía 40 años. Tenían 2 hijos más, Miguel, de 12 años, quien asistía a la secundaria técnica, y la pequeña Lucía, de apenas 3 años, que ese día se había quedado en casa con Rosa porque tenía un resfriado leve. El mercado estaba más concurrido de lo habitual. Era temporada turística y grupos de visitantes nacionales y extranjeros recorrían las calles coloniales de Querétaro, ciudad que apenas 2 años antes había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Carmela instaló su puesto en el lugar de siempre, bajo el arco de piedra que daba a la plaza. Extendió el zarape tejido sobre el suelo y comenzó a colocar las piezas de barro. Macetas pequeñas, alcancías en forma de cerditos, jarrones decorados con motivos prehispánicos. Valeria ayudaba a su abuela a acomodar las artesanías, organizándolas por tamaño y color con una dedicación que sorprendía para su edad. A las 9 de la mañana, cuando el sol ya calentaba la plaza y los vendedores ambulantes pregonaban sus productos, Carmela le dio a Valeria 5 pesos y le pidió que fuera a comprar 2 aguas frescas de Jamaica al puesto de doña Estela, que estaba instalado a unos 30 metros de distancia justo frente a la entrada lateral de la iglesia. Valeria tomó las monedas y asintió con una sonrisa tímida. Carmela la vio alejarse entre la multitud, su vestido azul destacando entre los colores terrosos de la plaza. La niña caminó con cuidado, esquivando a las personas que pasaban cargadas con bolsas y canastos. Llegó al puesto de doña Estela, una mujer robusta de mejillas sonrosadas que conocía a la familia Cruz desde que Carmela era joven. 2 de Jamaica, por favor, dijo Valeria con su voz delgada, extendiendo las monedas. Doña Estela le sirvió las aguas en vasos de plástico con popotes rayados. Valeria tomó los vasos con cuidado, agradeció con una inclinación de cabeza y comenzó a regresar hacia donde estaba su abuela. Pero en ese preciso momento, un grupo de peregrinos que venía de una procesión matutina cruzó la plaza en dirección a la iglesia, formando una corriente humana compacta que separó a la niña de su camino habitual. Carmela,
que había volteado un momento para atender a un cliente interesado en un juego de tazas de barro, perdió de vista a Valeria entre la multitud. No se preocupó al principio. Conocía bien ese ir y venir de la plaza, ese flujo constante de gente que se movía como las olas. Esperó un minuto, después dos. Al tercer minuto comenzó a sentir una incomodidad en el pecho. Al quinto se puso de pie y empezó a buscarla con la mirada, estirando el cuello por encima de las cabezas de los transeúntes. ¿Ya viste a Valeria?, le preguntó a doña Estela cuando logró abrirse paso hasta su puesto. Sí, hace ratito le di las aguas y se fue para allá, respondió doña Estela, señalando hacia donde estaba el puesto de Carmela. Iba caminando derechito, pero luego pasó la procesión y ya no la vi. El corazón de Carmela comenzó a latir más rápido. Dejó su puesto al cuidado de don Toribio, un vendedor de rebozos que ocupaba el espacio contiguo, y empezó a recorrer la plaza llamando a su nieta. Primero con voz firme, luego con un tono cada vez más urgente que atraía las miradas de otros comerciantes. ¡Valeria! ¡Valeria Cruz! Revisó los pasillos entre los puestos, preguntó a otros vendedores. Entró a la iglesia pensando que tal vez la niña se había refugiado allí asustada por la multitud. Nada. Ningún rastro del vestido azul con flores amarillas. Los vasos de Jamaica nunca llegaron a sus manos. A las 10:30 de la mañana, Carmela tomó una decisión que le cambiaría la vida. Fue caminando lo más rápido que sus piernas de 68 años le permitían hasta la casa de su hija Rosa. Llegó sin aliento, con el rostro desencajado. Rosa estaba tendiendo ropa en el patio trasero cuando vio entrar a su madre, con esa expresión que ninguna madre quiere ver jamás en el rostro de quien cuida a sus hijos. Se perdió, fueron las únicas palabras que Carmela pudo articular antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Valeria se perdió en la plaza. Rosa dejó caer la sábana que tenía en las manos. El mundo se detuvo por un instante, ese segundo eterno en el que la realidad aún no ha penetrado completamente, pero ya se siente su peso aplastante. Después, todo fue movimiento frenético. Rosa corrió hacia la calle, detuvo un taxi que pasaba y le pidió al conductor que las llevara a la delegación de policía más cercana. En el camino, intentó convencerse de que Valeria simplemente se había perdido entre la gente, que algún buen samaritano la habría llevado con las autoridades, que en cualquier momento recibiría la noticia de que su hija estaba bien, asustada pero bien. La delegación de policía estaba ubicada en un edificio de 2 plantas con paredes de color beige y ventanas enrejadas. El agente de guardia, un hombre joven de apellido Méndez, las escuchó con atención mientras Rosa describía a Valeria entre sollozos. 7 años, 1,20 m de estatura, cabello negro hasta los hombros, ojos color miel, vestido azul con flores amarillas bordadas, zapatos negros de charol. ¿A qué hora fue la última vez que la vieron?, preguntó el agente Méndez mientras tomaba notas en un formulario amarillento. Hace 1 hora y media, más o menos a las 9 de la mañana, respondió Carmela. Le pedí que fuera por unas aguas. Son 30 metros de distancia. 30 metros. El agente Méndez asintió con gravedad. Explicó que en casos de menores desaparecidos, las primeras horas eran cruciales. Inmediatamente activó el protocolo correspondiente. Llamó por radio a las patrullas que cubrían la zona del centro histórico y ordenó que comenzaran una búsqueda intensiva en un radio de 10 cuadras alrededor de la plaza principal. También contactó con el jefe de la delegación, el comandante Héctor Villalobos, un hombre de 52 años con 30 años de servicio, quien llegó a la oficina 15 minutos después. Villalobos había visto muchos casos de niños perdidos en su carrera. La mayoría terminaban bien. El niño aparecía asustado en alguna tienda o alguien lo había llevado a casa de un familiar cercano.
Pero había algo en la expresión de Rosa Cruz que le revolvió el estómago. Un presentimiento que no podía explicar con lógica policial. «Vamos a encontrarla, señora», dijo con una firmeza que no sentía completamente. «Vamos a movilizar todos los recursos necesarios». Roberto Cruz llegó a la delegación media hora después, todavía con la ropa manchada de cemento de la obra donde trabajaba. Su hermano menor, Javier, lo había localizado en el terreno y le había dado la noticia. Roberto entró como un toro herido, preguntando a gritos qué estaban haciendo para encontrar a su hija. Villalobos tuvo que calmarlo, explicarle que ya había patrullas recorriendo el área, que habían alertado a todos los puestos de control en las salidas de la ciudad, que estaban contactando con los medios de comunicación locales para difundir la fotografía de Valeria. La tarde del 3 de marzo se convirtió en una vorágine de actividad. Los policías municipales peinaron la plaza y sus alrededores, interrogaron a comerciantes y transeúntes, revisaron comercios y estacionamientos. Rosa y Roberto regresaron a la plaza con fotografías de Valeria que habían imprimido a toda prisa en una papelería cercana. Las pegaron en postes, en paredes, en las puertas de las tiendas. La gente se detenía a mirar la imagen de la niña sonriente, tomada apenas 2 semanas antes en su cumpleaños número 7. Doña Estela, la vendedora de aguas frescas, fue interrogada 3 veces. Repetía la misma historia. La niña compró las aguas, le dio las gracias y se fue caminando hacia el puesto de su abuela. Después pasó la procesión y la perdió de vista. No vio a nadie sospechoso cerca de ella. No notó nada extraño. Simplemente Valeria se desvaneció entre la multitud. A medida que caía la noche y las luces amarillentas de las farolas se encendían sobre las calles empedradas, la desesperación de la familia Cruz crecía de forma exponencial. Miguel, el hermano mayor de Valeria, salió a buscarla con un grupo de vecinos y compañeros de la escuela. Recorrieron callejones, preguntaron en las casas, miraron en los terrenos baldíos. La pequeña Lucía, que todavía no comprendía completamente lo que estaba pasando, preguntaba cada 5 minutos cuándo iba a regresar su hermana. Esa primera noche, Rosa no durmió. Se quedó sentada en la sala de su casa, abrazando el suéter favorito de Valeria, ese de lana rosa que olía a champú de manzanilla. Roberto caminaba de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado, fumando un cigarro tras otro, maldiciendo su impotencia. Carmela se había encerrado en su cuarto, consumida por la culpa. No dejaba de repetirse que todo era su culpa, que nunca debió enviar a la niña sola, que debió ir ella misma por las aguas. Al día siguiente, el 4 de marzo, la desaparición de Valeria Cruz apareció en los periódicos locales. El Diario de Querétaro publicó su fotografía en primera plana con el titular «Niña de 7 años desaparece en Plaza del Centro». La nota incluía una descripción detallada y un número de teléfono para cualquier persona que tuviera información. Las estaciones de radio también difundieron la noticia durante sus programas matutinos y pronto toda la ciudad estaba al tanto de la desaparición. Las autoridades estatales se involucraron en el caso. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro asignó a un equipo de investigadores especializados en delitos contra menores. El agente a cargo era el licenciado Arturo Saldaña, un hombre metódico de 45 años, con fama de ser incorruptible. Saldaña llegó a la delegación municipal con un maletín de cuero gastado y una libreta donde anotaba cada detalle con letra pequeña y precisa. La primera acción de Saldaña fue revisar todos los testimonios recogidos el día anterior. Interrogó personalmente a doña Estela,
a los comerciantes cercanos al puesto de Carmela, a los miembros de la procesión que había cruzado la plaza en el momento de la desaparición. Pidió que se revisaran las grabaciones de las pocas cámaras de seguridad que existían en el centro histórico en 1997, aunque la tecnología era limitada y la calidad de las imágenes deficiente. Una de las grabaciones, tomada desde la cámara de un banco ubicado en la esquina de la plaza, mostraba una imagen borrosa de lo que podría ser una niña con vestido claro caminando hacia el este en dirección opuesta al puesto de Carmela. La imagen tenía fecha y hora, 3 de marzo de 1997, 9:07 a.m. Pero la resolución era tan mala que resultaba imposible confirmar si realmente se trataba de Valeria. Saldaña también ordenó que se investigara a todas las personas con antecedentes penales relacionados con delitos contra menores que vivieran en Querétaro o en ciudades cercanas. Se realizaron interrogatorios, se revisaron coartadas, se siguieron pistas que no llevaban a ninguna parte. Cada día que pasaba sin noticias de Valeria era como una piedra más en el pecho de Rosa y Roberto. Los vecinos de la colonia San Francisquito organizaron búsquedas voluntarias. Grupos de 10 o 15 personas salían cada mañana a recorrer zonas alejadas del centro, lotes baldíos, construcciones abandonadas, canales de riego, caminos rurales que conectaban Querétaro con los pueblos circundantes. Pegaban carteles con la foto de Valeria en cada pueblo que visitaban. La solidaridad era abrumadora, pero también frustrante porque no producía resultados. Una semana después de la desaparición, llegó la primera pista que parecía prometedora. Una mujer llamada Refugio Ortega, que trabajaba como empleada doméstica en una casa del centro, se presentó en la delegación diciendo que había visto a una niña que coincidía con la descripción de Valeria el día de su desaparición, alrededor del mediodía. Según su testimonio, la niña iba acompañada de una pareja joven, un hombre y una mujer que caminaban rápidamente hacia la terminal de autobuses. La niña parecía asustada, declaró Refugio. El hombre la llevaba de la mano, pero muy apretado, como jalándola. Yo pensé que eran sus papás y que tal vez estaban deprisa, pero cuando vi la foto en el periódico, me quedé con la duda. Saldaña y su equipo se lanzaron sobre esta pista como perros de caza. Fueron a la terminal de autobuses y revisaron los registros de todas las corridas que habían salido de Querétaro ese día entre el mediodía y las 6 de la tarde. Interrogaron a los despachadores de boletos, a los conductores, a los trabajadores de limpieza. Nadie recordaba haber visto a una niña que coincidiera con la descripción de Valeria. Aún así, Saldaña ordenó que se alertara a las autoridades de los estados vecinos, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México. Se distribuyeron carteles con la foto de Valeria en terminales de autobuses, estaciones de tren, cruces fronterizos. La búsqueda se expandió más allá de las fronteras de Querétaro, convirtiéndose en un caso de alcance regional. Roberto Cruz hipotecó su casa para ofrecer una recompensa de 50,000 pesos a quien proporcionara información que llevara al paradero de su hija. Era una cantidad enorme para una familia de clase trabajadora, equivalente a casi 2 años de su salario. Pero hubiera dado todo lo que tenía y lo que no tenía por recuperar a Valeria. La recompensa atrajo a docenas de personas con supuestos datos. La mayoría eran pistas falsas, personas desesperadas por el dinero que inventaban historias sin fundamento. Cada llamada era una montaña rusa emocional para la familia Cruz. La esperanza inicial al escuchar que alguien había visto a Valeria, seguida por la devastación cuando la pista resultaba ser falsa. Hubo un momento particularmente cruel cuando una mujer llamó diciendo que tenía a Valeria en su casa en la ciudad de León, Guanajuato.
Rosa y Roberto viajaron inmediatamente, acompañados por agentes de la policía estatal. Cuando llegaron a la dirección indicada, encontraron a una niña que efectivamente tenía cierto parecido con Valeria, pero que resultó ser la sobrina de la mujer que había hecho la llamada. La mujer insistía en que era Valeria, que se parecía muchísimo a la foto. Los agentes determinaron que sufría problemas mentales y no había mala intención, solo confusión. Rosa lloró durante todo el viaje de regreso a Querétaro. Pasaron semanas y después meses. La investigación policial comenzó a enfriarse. No por falta de voluntad, sino porque simplemente no había más pistas que seguir. Saldaña continuaba dedicando tiempo al caso, pero también tenía otros expedientes que requerían su atención. El comandante Villalobos le aseguró a la familia Cruz que el caso permanecería abierto, que nunca dejarían de buscar a Valeria, pero todos sabían que a medida que pasaba el tiempo, las probabilidades de encontrarla con vida disminuían dramáticamente. Rosa dejó de comer adecuadamente, bajó 15 kilos en 2 meses. Su cabello comenzó a mostrar canas prematuras. Miguel se volvió más callado y retraído. Sus calificaciones en la escuela cayeron en picada. La pequeña Lucía dejó de preguntar por su hermana después de que Rosa le explicara, con palabras que intentaban ser suaves, pero que solo lograban ser dolorosas, que Valeria se había ido al cielo con los angelitos. Roberto canalizó su dolor en la acción. Se convirtió en una figura constante en la delegación de policía, presionando para que no archivaran el caso, exigiendo actualizaciones, proponiendo nuevas líneas de investigación. Algunos agentes comenzaron a verlo como un fastidio, pero Saldaña respetaba su persistencia. Sabía que mientras Roberto siguiera luchando, habría esperanza. En junio de 1997, 3 meses después de la desaparición, ocurrió algo inesperado que le dio un giro completamente distinto al caso. Una monja de la Congregación de las Hermanas de la Caridad, que vivía en un convento en el estado de Puebla, vio uno de los carteles con la foto de Valeria en la terminal de autobuses de la ciudad. La imagen le resultó extrañamente familiar, pero no podía ubicar por qué. Esa noche, la hermana Magdalena, como se llamaba la monja, rezó pidiendo claridad. Al día siguiente, mientras organizaba fotografías antiguas de actividades del convento, encontró una imagen que le heló la sangre. Era una foto tomada durante una misa especial, celebrada en abril, un mes después de la desaparición de Valeria. En la foto aparecía un grupo de niñas del orfanato que el convento administraba. Y allí, en la segunda fila, estaba una niña que se parecía asombrosamente a la del cartel. La hermana Magdalena llevó inmediatamente la fotografía a la Madre Superiora, quien decidió contactar con las autoridades de Querétaro. La llamada llegó a la oficina de Saldaña un miércoles por la tarde. Al principio, el investigador fue escéptico. Había recibido docenas de llamadas similares que no habían llevado a nada. Pero algo en la voz serena y segura de la Madre Superiora le hizo prestar atención. «Tenemos una niña en nuestro orfanato que apareció hace 2 meses», explicó la Madre Superiora. «Fue traída por una pareja que dijo haberla encontrado vagando sola en las calles de Puebla. La niña no habla. No ha dicho una sola palabra desde que llegó. Pero cuando vi la foto del cartel, la similitud fue innegable». Saldaña sintió cómo se le aceleraba el pulso. Tomó notas rápidamente. Pidió todos los detalles posibles. La Madre Superiora le envió por fax la fotografía de la misa. Cuando Saldaña la recibió y la examinó, tuvo que sentarse. La niña en la foto tenía el mismo cabello negro, los mismos ojos, la misma forma de la cara. Podría ser Valeria, aunque la calidad de la imagen hacía difícil estar completamente seguro.
Al día siguiente, Saldaña viajó a Puebla, acompañado por Roberto y Rosa Cruz. El trayecto de 3 horas en carretera se hizo eterno. Rosa no dejaba de mirar la fotografía borrosa que la Madre Superiora había enviado, buscando en cada píxel la confirmación de que su hija estaba viva. Roberto conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, alternando entre la esperanza salvaje y el miedo a otra decepción devastadora. El convento de las Hermanas de la Caridad estaba ubicado en las afueras de Puebla, un edificio colonial de 2 plantas rodeado por un jardín con árboles de jacarandá. La Madre Superiora, una mujer de unos 60 años, con rostro amable pero firme, los recibió en su oficina. Les explicó que la niña había sido traída al orfanato el 15 de abril por una pareja que dijo llamarse González, aunque no habían proporcionado documentos de identificación ni habían dejado información de contacto. Dijeron que la encontraron en el Parque Central de Puebla, desorientada y llorando, relató la Madre Superiora. Esperaron varias horas a ver si alguien la reclamaba, pero nadie vino. Finalmente, decidieron traerla aquí porque no sabían qué más hacer. ¿Y no reportaron esto a la policía?, preguntó Saldaña con un tono que mezclaba incredulidad y frustración. Dijeron que sí lo habían hecho, respondió la monja. Nosotras también hicimos la denuncia correspondiente ante las autoridades locales. Pero ya sabe cómo son estos casos. Hay tantos niños perdidos, tantos casos sin resolver. La niña fue registrada en nuestro sistema como identidad desconocida. Rosa no podía esperar más. Con voz temblorosa, preguntó si podía ver a la niña. La Madre Superiora asintió y los guió a través de un pasillo largo con piso de mosaico hasta llegar a un patio interior donde varias niñas jugaban bajo la supervisión de 2 monjas jóvenes, y allí, sentada sola en un banco bajo un árbol, con un libro de dibujos en el regazo, estaba ella. Rosa soltó un grito ahogado. Se llevó las manos a la boca y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. Era Valeria, más delgada, con el cabello un poco más corto, con una mirada que parecía perdida en algún lugar lejano, pero era indudablemente su hija. Roberto sintió que las piernas se le doblaban. Tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. «Valeria», susurró Rosa, comenzando a caminar lentamente hacia la niña. La niña levantó la vista al escuchar su nombre. Sus ojos color miel se encontraron con los de Rosa, y por un instante pareció haber un destello de reconocimiento. Pero entonces la expresión se volvió vacía nuevamente, como si una cortina hubiera caído sobre su mirada. No sonrió. No corrió hacia sus padres, no mostró ninguna emoción visible. Rosa se arrodilló frente a ella, tomándola suavemente por los hombros. Las lágrimas caían por su rostro mientras repetía el nombre de su hija una y otra vez. Roberto se acercó también, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo. Intentó abrazarla, pero Valeria se puso rígida, como una estatua de sal. La hermana Magdalena, que había estado observando desde cierta distancia, se acercó con expresión preocupada. Como ya les dijimos, no ha pronunciado una sola palabra desde que llegó, explicó. No sabemos qué le pasó durante el tiempo que estuvo desaparecida, pero claramente sufrió algún tipo de trauma. Los médicos que la examinaron no encontraron signos de abuso físico, pero el daño psicológico es evidente. Saldaña, manteniendo su compostura profesional a pesar de la carga emocional de la escena, preguntó si podía hablar con las monjas que habían tenido más contacto con la niña. Necesitaba documentar todo, recoger cada fragmento de información que pudiera ayudar a reconstruir lo que había sucedido durante esos 2 meses de ausencia. La hermana Catalina,
Una monja joven de unos 30 años, que había sido asignada para cuidar especialmente de Valeria, compartió sus observaciones. La niña comía poco y dormía mal. Tenía pesadillas frecuentes, de las que despertaba gritando, pero sin emitir palabras articuladas. Dibujaba compulsivamente siempre las mismas imágenes: una casa, una carretera, un coche oscuro. A veces se quedaba mirando fijamente la pared durante horas, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. «Intentamos que hablara de todas las formas posibles», dijo la hermana Catalina, «con juegos, con dibujos, con paciencia infinita, pero es como si algo dentro de ella se hubiera cerrado completamente. Las otras niñas trataron de acercarse a ella, pero Valeria no acepta el contacto. Se aísla en su propio mundo. Los trámites legales para que Valeria pudiera regresar con su familia tomaron 3 días. Saldaña tuvo que coordinar con las autoridades de Puebla, presentar documentación que acreditara la identidad de la niña y la relación familiar, obtener autorizaciones del DIF estatal. Fueron 3 días eternos, durante los cuales Rosa no se separó ni un momento del convento, observando a su hija desde la distancia que Valeria parecía necesitar. El 28 de junio de 1997, Valeria Cruz regresó oficialmente a casa. El reencuentro fue agridulce. Por un lado estaba la alegría inmensa de tenerla de vuelta viva, físicamente sana. Por el otro estaba la realidad devastadora de que la niña que había vuelto no era la misma que se había perdido. Esa Valeria alegre y curiosa había sido reemplazada por una versión silenciosa y distante, atrapada en un mutismo que parecía impenetrable. Miguel trató de jugar con su hermana como lo hacían antes, mostrándole sus canicas favoritas, invitándola a dibujar juntos. Valeria lo miraba con esos ojos color miel que ahora parecían contener siglos de tristeza, pero no respondía. Lucía, que apenas recordaba a su hermana mayor, se acercaba con la inocencia propia de sus 3 años, ofreciéndole sus juguetes. Valeria aceptaba los juguetes mecánicamente, pero no jugaba con ellos. Rosa llevó a Valeria con el mejor psicólogo infantil que pudo encontrar en Querétaro, el doctor Ernesto Campos, un hombre de unos 50 años con amplia experiencia en trauma infantil. El doctor Campos evaluó a Valeria durante varias sesiones, utilizando técnicas de terapia de juego, arte-terapia y observación cuidadosa de su comportamiento. Su diagnóstico fue claro, pero desolador. Valeria sufría de mutismo selectivo severo causado por un trauma psicológico profundo. Algo terrible había sucedido durante esos 2 meses de desaparición, algo tan abrumador que su mente había construido muros impenetrables para protegerse. El camino hacia la recuperación sería largo y no había garantías de éxito. Lo único que podían hacer era proporcionarle un ambiente seguro, mucho amor y paciencia infinita. Los meses siguientes fueron una mezcla de pequeñas victorias y grandes frustraciones. Valeria comenzó a comer un poco mejor, a dormir con menos pesadillas. Aprendió a tolerar los abrazos de su madre, aunque seguía sin corresponderlos con afecto. Continuaba dibujando obsesivamente la casa, la carretera, el coche oscuro. El doctor Campos estudiaba cada dibujo como si fuera un mapa hacia los secretos enterrados en la mente de la niña. Mientras tanto, Saldaña no había renunciado a su investigación. Estaba determinado a descubrir qué había pasado exactamente. Rastreó a la pareja que había llevado a Valeria al orfanato. Los registros del convento indicaban que habían dado los nombres de Jorge y Patricia González, pero como era de esperarse, no existían personas con esos nombres y esa descripción en los registros civiles de Puebla. Las monjas del convento proporcionaron descripciones físicas.
El hombre tendría unos 40 años, complexión media, cabello negro con algunas canas. La mujer era más joven, quizá 35, delgada, con cabello castaño recogido en una cola de caballo. Ambos vestían de manera modesta pero cuidada. No tenían acento particularmente distintivo. Hablaban español con la neutralidad propia del centro del país. Saldaña ordenó que se elaboraran retratos hablados basados en estas descripciones. Los retratos fueron distribuidos en Querétaro, Puebla y los estados circundantes. También investigó todos los reportes de vehículos robados o abandonados en las fechas relevantes, buscando el coche oscuro que Valeria dibujaba una y otra vez. En septiembre de 1997, 6 meses después del día de la desaparición, llegó otra pista inesperada. Un mecánico de un taller en las afueras de Puebla contactó a la policía local después de ver uno de los retratos hablados en un periódico. Recordaba haber atendido a una pareja que coincidía con esa descripción a mediados de abril. Habían llegado con un Chevrolet Malibu negro del año 1985 que tenía problemas en el motor. Lo que me llamó la atención, declaró el mecánico, un hombre llamado Esteban Ramírez, fue que parecían muy nerviosos. El hombre no dejaba de mirar hacia la carretera, como si estuviera esperando que alguien lo siguiera. Y había una niña en el asiento trasero, dormida o inconsciente, no estoy seguro. La mujer me dijo que era su sobrina y que estaba enferma, que por eso viajaban tan temprano. Esta información coincidía con la cronología. A mediados de abril era exactamente cuando Valeria había aparecido en el orfanato. Saldaña viajó personalmente a entrevistar al mecánico y a revisar sus registros. Efectivamente, había una factura fechada el 18 de abril de 1997, pero el nombre del cliente era ilegible y no había datos de contacto. El mecánico también recordaba algo más. Cuando terminó la reparación y la pareja se fue, encontró un juguete pequeño debajo del asiento trasero del coche. Era un conejo de peluche blanco, del tamaño de una mano. Lo había guardado por un tiempo pensando que tal vez regresarían a buscarlo, pero nunca lo hicieron. Aún lo tenía en una caja con otros objetos olvidados por clientes. Cuando Saldaña le mostró el conejo de peluche a Rosa, ella se desplomó en la silla. Era el juguete favorito de Valeria, el que siempre llevaba en su mochila. La niña lo había tenido desde que era un bebé, regalo de su abuela Carmela. Se llamaba Copito, y Valeria no iba a ningún lado sin él. Esta confirmación física conectaba definitivamente a Valeria con ese coche y esa pareja. Pero también planteaba más preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué habían secuestrado a Valeria? ¿Qué pretendían hacer con ella? ¿Por qué la habían dejado en el orfanato en lugar de pedir un rescate o algo peor? Saldaña desarrolló una teoría. Creía que Valeria había sido víctima de una red de tráfico de menores, personas que secuestraban niños para venderlos a parejas que no podían tener hijos o para otros propósitos más siniestros. Pero algo había salido mal. Tal vez los compradores se habían echado atrás. Tal vez la publicidad generada por la desaparición había hecho que el negocio fuera demasiado arriesgado. Tal vez, y esto era lo que más esperaba Saldaña, los captores habían desarrollado algo de conciencia. Sea cual fuera la razón, habían decidido dejar a Valeria en un lugar seguro en lugar de lastimarla. El orfanato de las Hermanas de la Caridad era conocido por su buen trato a los niños. Tal vez los captores pensaron que allí estaría mejor que con ellos, mejor que en las calles, mejor que muerta. La investigación continuó durante meses más, pero sin resultados concretos. El Chevrolet Malibu negro nunca fue encontrado. La pareja nunca fue identificada. Saldaña siguió cada pista, interrogó a decenas de personas, revisó miles de documentos. Pero al final,
Tuvo que aceptar una verdad frustrante. Probablemente nunca sabrían con certeza qué había pasado durante esos 2 meses que Valeria estuvo desaparecida. Lo que sí sabían era que Valeria estaba de vuelta, y eso era lo más importante. La familia Cruz aprendió a vivir con las preguntas sin respuesta, a aceptar que algunos misterios no tienen solución. Se enfocaron en lo que podían controlar, darle a Valeria todo el amor y apoyo que necesitaba para sanar. El año 1998 trajo consigo pequeños pero significativos progresos. Valeria comenzó a hacer sonidos, suspiros al principio, después pequeños murmullos. El doctor Campos consideraba esto un avance importante. En marzo, casi un año después de su regreso, Valeria pronunció su primera palabra: mamá. Rosa lloró durante horas, abrazando a su hija que finalmente había roto parte del silencio que la aprisionaba. Las palabras llegaron lentamente después de eso, como gotas de agua filtrándose a través de una presa. Valeria comenzó a hablar en susurros, frases cortas y fragmentadas. Nunca hablaba sobre lo que había pasado durante su desaparición. Cuando le preguntaban, sus ojos se ponían vidriosos y regresaba a su silencio. El doctor Campos aconsejó no presionarla, dejar que hablara cuando estuviera lista, si es que alguna vez lo estaba. Miguel se convirtió en el mejor amigo y protector de su hermana. Había madurado tremendamente durante esa crisis familiar. Se sentaba con Valeria durante horas, dibujando juntos, sin esperar conversación, solo compartiendo el espacio. Poco a poco, Valeria comenzó a mostrar pequeñas muestras de afecto hacia él. Una sonrisa tímida, un dibujo hecho especialmente para él, eventualmente un abrazo rápido antes de ir a dormir. Lucía, que ahora tenía 5 años, no recordaba la vida antes de que Valeria regresara. Para ella, esta versión silenciosa y distante de su hermana era simplemente cómo era Valeria. La aceptaba sin juicios, con el amor incondicional que solo los niños pequeños pueden ofrecer. Carmela nunca se perdonó completamente por haber enviado a Valeria sola ese día, aunque toda la familia le decía que no había sido su culpa, que nadie podría haber predicho lo que pasaría. Ella cargaba con esa culpa como una piedra atada al cuello. Pasaba horas en la iglesia rezando por el bienestar de su nieta, pidiendo perdón a Dios y a la propia Valeria. En abril de 1999, 2 años después del regreso de Valeria, ocurrió algo que le daría un giro inesperado a toda la historia. El Vaticano organizó una transmisión especial en vivo desde la Ciudad del Vaticano, parte de los eventos previos a la Semana Santa. La transmisión mostraba a grupos de peregrinos de todo el mundo que habían viajado a Roma para recibir la bendición del Papa Juan Pablo II. Rosa estaba preparando la cena esa tarde cuando escuchó gritos de emoción provenientes de la sala. Miguel había estado viendo la transmisión en la televisión y de repente comenzó a gritar llamando a su madre. Rosa corrió hacia la sala, secándose las manos en el delantal, temiendo que algo malo hubiera pasado. «Mira, mira la televisión», gritaba Miguel, señalando la pantalla con el dedo tembloroso. Rosa miró. La transmisión mostraba un grupo de peregrinos mexicanos que portaban una gran bandera de México y cantaban himnos religiosos. La cámara hizo un barrido por el grupo, enfocando rostros sonrientes, manos levantadas en oración, expresiones de fervor religioso. Y entonces, por apenas 3 segundos, la cámara captó el rostro de una niña que estaba entre el grupo. El corazón de Rosa se detuvo. Esa niña era idéntica a Valeria. El mismo cabello negro, los mismos ojos color miel, la misma forma de la cara. Pero no podía ser Valeria porque Valeria estaba arriba en su habitación, haciendo tarea. Rosa sintió que el mundo giraba a su alrededor. Rebobina, rebobina.
le pidió a Miguel con voz temblorosa. Afortunadamente estaban grabando el programa en VHS. Miguel rebobinó la cinta y reprodujo la escena en cámara lenta. Efectivamente, ahí estaba. Una niña que era prácticamente un calco de Valeria, parada entre los peregrinos mexicanos en el Vaticano. Roberto llegó del trabajo media hora después y Rosa le mostró la grabación. Él tampoco podía creerlo. Llamaron a Valeria para que bajara y la pusieron frente a la televisión. Cuando la imagen congelada de la niña apareció en la pantalla, Valeria se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron enormemente y un sonido ahogado salió de su garganta. Después, para sorpresa de todos, habló con más claridad de la que había mostrado en 2 años. Es Sofía. La familia se quedó en silencio absoluto. Era la primera vez que Valeria mencionaba ese nombre. Rosa se arrodilló frente a su hija, tomándola suavemente de las manos. ¿Quién es Sofía, mi amor?, preguntó con voz temblorosa. Valeria miraba fijamente la imagen en la televisión. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mi hermana, susurró. Dijeron que éramos gemelas. Dijeron que nos iban a llevar juntas, pero yo no quise. Yo no quería ir. Yo quería quedarme con mi mamá. El mundo de Rosa se desmoronó y se reconstruyó en ese instante. Todas las piezas comenzaron a encajar de una forma horrible y reveladora. Los captores no habían secuestrado a Valeria al azar. Habían estado buscando gemelas, o niñas que pudieran pasar por gemelas. Tal vez para venderlas como un par, tal vez para separarlas y venderlas individualmente como si fueran hermanas separadas al nacer. Valeria continuó hablando, las palabras brotando ahora como un río que había roto una represa. Nos tuvieron en una casa. Había otras niñas también. Nos dijeron que nos iban a llevar con familias nuevas, que nos iban a querer mucho. Pero yo no quería una familia nueva. Yo quería a mi mamá, a mi papá, a Miguel y a Lucía. Lloraba mucho. Sofía me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien, pero ella también tenía miedo. Rosa abrazaba a su hija mientras lloraba, acariciándole el cabello, repitiendo una y otra vez que ya estaba en casa, que estaba a salvo. Yo me portaba mal, continuó Valeria. No comía, no dormía, solo lloraba. La señora se enojaba conmigo. Decía que nadie me iba a querer si era tan llorona, pero yo no me callaba. Un día el señor dijo que ya no podían quedarse conmigo, que era muy problema. Pero Sofía sí se portaba bien. Sofía era valiente. ¿Y qué pasó después, mi amor?, preguntó Roberto con voz quebrada. Me llevaron en el coche, el señor y la señora. Manejaron mucho tiempo. Yo pensaba que me iban a tirar en algún lado feo, pero me llevaron con las monjas. La señora me abrazó antes de irse y me dijo que lo sentía mucho. Después nunca los volví a ver. Y nunca volví a ver a Sofía. Miguel había estado grabando toda esta confesión en el VHS, instintivamente sabiendo que sería importante. Cuando Valeria terminó de hablar, se quedó exhausta en los brazos de su madre, como si confesar todo eso le hubiera quitado hasta la última gota de energía. Al día siguiente, Rosa y Roberto llevaron la grabación a Saldaña. El investigador vio el video de la transmisión del Vaticano una y otra vez, tomando notas detalladas. La semejanza entre esa niña y Valeria era imposible de ignorar. También escuchó la confesión de Valeria con una mezcla de alivio, porque finalmente tenían información concreta, y horror por lo que la niña había vivido. Esto cambia todo, dijo Saldaña. No estamos hablando de un secuestro aislado. Estamos hablando de una red organizada de tráfico de menores. Inmediatamente activó todos los contactos que tenía. Contactó con Interpol, con la Policía Federal, con organizaciones internacionales dedicadas a combatir el tráfico de personas. La imagen de la niña en la transmisión del Vaticano fue analizada por expertos en reconocimiento facial. Los resultados fueron sorprendentes.
La probabilidad de que esa niña y Valeria fueran gemelas biológicas era extremadamente alta. Pero aquí surgía un misterio aún más profundo. Si eran gemelas, ¿por qué Rosa y Roberto no lo sabían? Rosa recordaba perfectamente su embarazo con Valeria. Había tenido controles médicos regulares en la clínica del Seguro Social. Nunca le dijeron que eran gemelas. Había dado a luz solo a una niña. A menos que no fuera así. Saldaña sugirió una teoría que sonaba a película, pero que tenía precedentes reales en México: el robo de bebés. Durante décadas, especialmente en clínicas mal reguladas, había ocurrido que bebés eran robados al nacer y vendidos a parejas que no podían tener hijos. A las madres les decían que el bebé había nacido muerto, o en caso de gemelos, que solo uno había sobrevivido. Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Era posible que hubiera tenido gemelas y que le hubieran robado a una de ellas? Recordó su parto. Había sido largo y complicado, con muchas horas de labor. Le habían puesto anestesia porque el dolor era insoportable. Había estado semi-inconsciente gran parte del tiempo. Cuando despertó completamente, le mostraron a un bebé, a Valeria, y le dijeron que todo había salido bien. Pero ahora que lo pensaba con esta nueva perspectiva, había cosas extrañas. El doctor que la atendió no era el habitual, era un sustituto que nunca volvió a ver. La enfermera que le entregó a Valeria parecía nerviosa, y Rosa recordaba haber sentido, durante semanas después del parto, una sensación de vacío inexplicable, como si algo le faltara, como si una parte de ella hubiera quedado atrás. Saldaña obtuvo los registros médicos del parto de Rosa en 1990. Fueron difíciles de conseguir porque la clínica había cerrado en 1995 y muchos archivos se habían perdido o destruido. Pero finalmente, con órdenes judiciales y mucha persistencia, consiguió acceso a los documentos que aún existían. El expediente de Rosa Cruz mostraba que había dado a luz el 23 de febrero de 1990 a las 3:47 de la madrugada. El peso del bebé: 8 kilos. Pero había algo raro en los documentos. Había una anotación borrada parcialmente. Con ayuda de técnicos forenses que usaron luz ultravioleta y otras técnicas, pudieron descifrar parte del texto borrado. Decía: Producto 1, 8 kilos. Producto 2. El resto estaba completamente borrado, imposible de recuperar. Pero esa anotación era suficiente. Rosa no había dado a luz a una sola niña. Había tenido gemelas, y alguien en esa clínica le había robado a una de ellas. La noticia fue devastadora. Rosa pasó días enteros llorando, oscilando entre la furia por el robo y la alegría por saber que tenía otra hija viva en algún lugar del mundo. Roberto quería encontrar al doctor que había atendido el parto y hacerle pagar por lo que había hecho. Pero Saldaña les informó que el doctor Ramón Gutiérrez había muerto en 1996 en un accidente automovilístico. Las enfermeras que trabajaban con él se habían dispersado por todo el país, algunas imposibles de localizar. La investigación reveló que la clínica donde Rosa dio a luz había estado bajo sospecha por años de participar en una red de robo y venta de bebés. Había testimonios de otras mujeres que habían dado a luz ahí y cuyos bebés, supuestamente, habían nacido muertos, pero sin cuerpos que enterrar, solo cenizas que les entregaban en urnas. Había evidencia circunstancial de conexiones con agencias de adopción irregulares que operaban en México y en el extranjero. Pero nunca se había podido probar nada concluyente. Las autoridades habían investigado en 1994, pero la clínica cerró antes de que pudieran recoger evidencia suficiente. Los doctores y enfermeras involucrados habían desaparecido o habían muerto.
Los registros habían sido accidentalmente destruidos en un incendio. Era una historia de corrupción y crimen que se había salido con la suya. Ahora, con la nueva información, Saldaña reabrió ese caso viejo. Pero sus esperanzas de encontrar justicia eran limitadas. La mayoría de los involucrados estaban muertos o fuera del alcance de la ley. Lo más importante ahora era encontrar a Sofía, la otra gemela. La imagen de la transmisión del Vaticano fue distribuida a través de canales internacionales. Interpol se involucró, contactando con las autoridades italianas para identificar al grupo de peregrinos mexicanos. Después de semanas de investigación, lograron rastrear al grupo hasta una parroquia en Guanajuato que había organizado la peregrinación. El padre Ignacio Morales, párroco de esa iglesia, recordaba bien a la familia que había viajado con esa niña. Se llamaban Vega, Eduardo y Silvia Vega, una pareja de alrededor de 50 años que vivía en un pueblo cercano a Guanajuato capital. Habían adoptado a la niña, cuyo nombre era Ana Sofía, cuando tenía apenas semanas de nacida. La habían criado con mucho amor, le habían dado una buena educación, la trataban como a una princesa. Saldaña viajó a Guanajuato con Rosa y Roberto. El encuentro con los Vega fue tenso y emocional. Eduardo y Silvia eran personas honestas que habían adoptado a Ana Sofía a través de canales que ellos creían legítimos. Una agencia de adopción les había dicho que la niña había sido abandonada por una madre adolescente que no podía cuidarla. Habían pagado los gastos legales correspondientes, habían firmado todos los documentos, habían hecho todo conforme a la ley, o eso pensaban. Cuando Saldaña les mostró la evidencia de que Ana Sofía podría ser la gemela robada de Valeria, Eduardo y Silvia se desmoronaron. Silvia lloró durante horas, abrazando a su hija como si alguien fuera a arrebatársela en cualquier momento. Eduardo, con voz temblorosa, repetía que ellos no sabían nada, que habían actuado de buena fe, que amaban a Ana Sofía con todo su corazón. La situación era desgarradora para todos los involucrados. Rosa y Roberto querían recuperar a la hija que les habían robado, pero también entendían que Ana Sofía había pasado 9 años con los Vega, que ellos eran los únicos padres que conocía. Los Vega, por su parte, no querían perder a la niña que habían criado como propia, pero tampoco podían negar la evidencia genética y la terrible injusticia que se había cometido. Ana Sofía, que ahora tenía 9 años, escuchó toda la historia con una mezcla de confusión y miedo. No recordaba nada de su vida antes de los Vega. Para ella, Eduardo y Silvia eran sus padres, punto. La idea de tener una hermana gemela era fascinante pero aterradora. La idea de que existiera otra familia que tenía derechos sobre ella era abrumadora. El caso se volvió mediático. Los periódicos publicaron la historia en primera plana. Gemelas separadas al nacer se reencuentran después de 9 años. Las cadenas de televisión querían entrevistas exclusivas. La opinión pública estaba dividida. Algunos decían que Ana Sofía debía regresar con su familia biológica. Otros argumentaban que había que considerar el bienestar de la niña, que ya tenía una vida establecida con los Vega. Los abogados entraron en escena. Saldaña recomendó a la familia Cruz que contrataran representación legal para navegar este territorio complicado. Los Vega también buscaron asesoría legal. El caso fue a los tribunales, donde un juez tendría que decidir el destino de Ana Sofía. Mientras tanto, con la supervisión de psicólogos especializados, se organizaron encuentros entre Valeria y Ana Sofía. El primer encuentro ocurrió en una sala neutral, con profesionales de la salud mental presentes para observar y mediar si era necesario. Cuando las niñas se vieron por primera vez cara a cara, fue como mirarse en un espejo. Eran prácticamente idénticas, con apenas pequeñas diferencias.
Valeria tenía una cicatriz pequeña en la rodilla de cuando se cayó de bicicleta años atrás. Ana Sofía tenía el cabello ligeramente más largo, pero los ojos, la forma de la cara, la estructura ósea, todo era igual. Se quedaron mirándose durante largos segundos sin decir nada. Después, simultáneamente, ambas sonrieron. Fue una sonrisa tímida, pero genuina. Y en ese momento algo cambió. Era como si a nivel celular, a nivel de ADN compartido, reconocieran que pertenecían juntas de alguna manera fundamental. «Hola», dijo finalmente Valeria con su voz suave, que todavía guardaba ecos de su trauma. «Hola», respondió Ana Sofía, igualmente tímida. Los encuentros continuaron durante semanas. Las niñas comenzaron a desarrollar una conexión especial, ese vínculo inexplicable que existe entre gemelos. Jugaban juntas, dibujaban juntas, compartían secretos que solo ellas entendían. Valeria, que seguía siendo reservada con la mayoría de las personas, se abría completamente con Ana Sofía. Ana Sofía, que había sido una niña extrovertida y segura, encontraba en Valeria una comprensión profunda que nunca había experimentado. El proceso legal fue largo y doloroso. El juez encargado del caso, el licenciado Arturo Sandoval, era un hombre de 60 años con una reputación de ser justo pero estricto. Escuchó testimonios de psicólogos, trabajadores sociales y las dos familias. Revisó toda la evidencia del robo de bebés, de la red criminal que había operado durante años. La decisión que tomó en agosto del año 2000 fue salomónica. Ana Sofía permanecería viviendo con los Vega, quienes habían demostrado ser padres amorosos y responsables y no tenían culpa en el robo original. Sin embargo, se establecería un régimen de convivencia extenso con la familia Cruz. Las niñas pasarían tiempo juntas regularmente, y ambas familias tendrían la oportunidad de desarrollar relaciones con ambas gemelas. Además, el juez ordenó que se abriera una investigación completa sobre la red de robo de bebés que había operado en esa clínica y otras similares. Aunque muchos de los responsables principales estaban muertos, todavía había personas vivas que habían participado y que debían rendir cuentas. La decisión no satisfizo completamente a nadie, pero era probablemente la mejor solución posible en una situación imposible. Rosa lloró cuando escuchó el veredicto, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de emociones. No recuperaría a Ana Sofía de la manera que había imaginado, pero tampoco la perdería completamente. Tendría la oportunidad de conocer a esa hija que le habían robado, de formar parte de su vida aunque fuera de una manera no tradicional. Los Vega también lloraron, de alivio principalmente. No perderían a la niña que habían criado, pero también tendrían que compartirla y aceptar que ella tenía otra familia, una familia biológica con derechos legítimos. Era un ajuste difícil, pero estaban dispuestos a hacerlo por el bienestar de Ana Sofía. Los meses siguientes fueron de adaptación para todos. Las dos familias tuvieron que aprender a coexistir, a poner a un lado sus diferencias y resentimientos por el bien de las niñas. No fue fácil. Hubo tensiones, momentos incómodos, conversaciones difíciles, pero poco a poco encontraron un ritmo que funcionaba. Los domingos se convirtieron en el día en que ambas familias se reunían, a veces en casa de los Cruz, a veces en casa de los Vega. Comían juntos, las niñas jugaban, los adultos intentaban hacer conversación civilizada. Miguel y Lucía ganaron una hermana adicional. Los Vega, que no tenían otros hijos, ganaron una familia extendida. Valeria continuó con su terapia, y la presencia de Ana Sofía en su vida fue increíblemente sanadora. Con su hermana gemela, finalmente podía hablar sobre lo que había vivido durante esos 2 meses de cautiverio. Ana Sofía no la juzgaba, no la presionaba,
Simplemente la escuchaba y la entendía de una manera que nadie más podía. Poco a poco, Valeria comenzó a recordar más detalles. La casa donde las habían tenido era grande, en algún lugar rural. Había otras niñas también, como ella había dicho, pero no recordaba cuántas ni qué había pasado con ellas. Los captores eran varios, la pareja que finalmente la llevó al orfanato, pero también otros hombres y mujeres que entraban y salían. Recordaba que separaban a las niñas por edad y apariencia. Las agrupaban según lo que los compradores estaban buscando. A ella y a Sofía las habían puesto juntas porque eran casi idénticas y eso las hacía valiosas. Recordaba conversaciones que había escuchado a escondidas sobre familias en Estados Unidos y Europa que pagaban mucho dinero por adopciones, especialmente de gemelas. Esta información fue crucial para la investigación en curso. Saldaña y su equipo, ahora con apoyo federal e internacional, comenzaron a desmantelar lo que descubrieron era una red extensa de tráfico de menores que había operado durante más de una década en varios estados de México. Lograron identificar y arrestar a 3 personas que habían participado activamente en la red. Una era la enfermera que había trabajado en la clínica donde nació Valeria, María del Carmen Ortiz, quien finalmente confesó su participación a cambio de una sentencia reducida. Explicó cómo funcionaba el sistema. Identificaban a madres vulnerables, generalmente de bajos recursos o muy jóvenes. Durante el parto les administraban sedantes fuertes. Si nacían gemelos o trillizos, reportaban que solo uno había sobrevivido. Los otros bebés eran entregados a la red para ser vendidos. Los otros 2 arrestados eran intermediarios que conectaban a la red de robo con las supuestas agencias de adopción. Ninguno de ellos era la pareja que había secuestrado a Valeria en la plaza, quienes seguían en paradero desconocido. Pero cada arresto era un paso hacia la justicia. La investigación también reveló que había al menos otros 20 casos sospechosos de bebés robados en esa clínica y otras similares entre 1985 y 1995. Se abrieron líneas telefónicas para que familias que sospecharan algo pudieran reportarlo. Docenas de personas llamaron con historias desgarradoras de bebés que supuestamente habían nacido muertos pero sin pruebas concretas, de partos confusos donde la madre había estado muy sedada, de sospechas que habían guardado durante años. El caso de Valeria y Ana Sofía se convirtió en un catalizador para cambios en las leyes y regulaciones sobre adopción en México. Se implementaron protocolos más estrictos. Se crearon bases de datos genéticas para ayudar a reunificar familias separadas. Se endurecieron las penas para quienes participaran en tráfico de menores. Para el año 2001, las gemelas habían desarrollado una relación extraordinaria. Aunque vivían en casas diferentes y tenían familias diferentes, eran inseparables. Hablaban por teléfono todos los días, se escribían cartas, contaban los días hasta sus próximos encuentros. Cuando cumplieron 11 años, ambas familias organizaron una fiesta conjunta, una celebración que simbolizaba la familia poco convencional pero amorosa que habían construido. Valeria había avanzado enormemente en su recuperación. Ya no tenía el mutismo que la había caracterizado después de su regreso. Sonreía más, jugaba más, tenía amigos en la escuela. Las pesadillas todavía venían ocasionalmente, pero cada vez con menos frecuencia. El doctor Campos consideraba su progreso casi milagroso y atribuía gran parte del éxito a la presencia de Ana Sofía en su vida. Ana Sofía también había crecido a través de esta experiencia. Había aprendido sobre resiliencia, sobre el significado de la familia que va más allá de la biología, sobre la injusticia en el mundo y la importancia de luchar contra ella. Mantenía una relación cálida con los Vega, a quienes seguía llamando mamá y papá, pero también había abierto su corazón a Rosa,
Roberto, Miguel y Lucía. Rosa encontró una forma de paz con la situación. No era lo que había imaginado cuando descubrió que tenía 2 hijas, pero era real y estaba lleno de amor. Aprendió que la maternidad no se define solo por quien da a luz o quien cría, sino por el amor incondicional que se ofrece. Tanto ella como Silvia Vega eran madres de Ana Sofía de diferentes maneras, y eso estaba bien. Roberto canalizó su experiencia en activismo. Se unió a organizaciones que luchaban contra el tráfico de personas y ayudaban a familias que buscaban a niños desaparecidos. Compartía su historia en conferencias y eventos, manteniendo viva la conciencia sobre este problema que afectaba a miles de familias mexicanas. Carmela, quien había cargado con tanta culpa, finalmente encontró algo de perdón para sí misma. Valeria, con la sabiduría que a veces tienen los niños que han sufrido mucho, le dijo un día: «No fue tu culpa, abuelita. Las personas malas hicieron cosas malas, pero ahora estoy bien y encontramos a Sofía. Algo bueno salió de algo malo. Miguel se convirtió en un hermano mayor ejemplar para ambas gemelas. Las protegía ferozmente en la escuela, las ayudaba con la tarea, las hacía reír cuando estaban tristes. A los 16 años, decidió que quería estudiar Derecho para poder ayudar a otras familias que pasaran por situaciones similares. Lucía simplemente amaba tener 2 hermanas mayores en lugar de una. Para ella, la configuración familiar poco convencional era completamente normal. Crecería sin los prejuicios sobre lo que constituye una familia real, con una comprensión profunda de que el amor puede tomar muchas formas. Eduardo y Silvia Vega, después del shock inicial y el proceso de aceptación, encontraron que su vida se había enriquecido. Habían ganado no solo la confirmación de cuánto amaban a Ana Sofía, sino también una familia extendida en los Cruz. Desarrollaron un respeto genuino por Rosa y Roberto, padres que habían luchado incansablemente por sus hijas. En 2003, cuando las gemelas tenían 13 años, ocurrió un último giro en la historia. La Policía Federal logró finalmente arrestar a la pareja que había secuestrado a Valeria de la Plaza en 1997. Habían sido capturados en Tijuana intentando cruzar a Estados Unidos con documentos falsos. Bajo interrogatorio, confesaron su participación en la red de tráfico, proporcionando información que llevó a más arrestos. Se identificaron como Mario Delgado y Patricia Ruiz, aunque esos tampoco eran sus nombres reales. Habían trabajado para la red durante 5 años, secuestrando niños por encargo según especificaciones de los compradores. Valeria había sido objetivo porque había una pareja en Italia que específicamente quería gemelas mexicanas de cierta edad. El plan original era llevar a ambas niñas, pero Valeria había resultado ser demasiado problemática. Patricia Ruiz, en particular, mostró remordimiento genuino. Explicó que llevar a Valeria al orfanato en Puebla había sido idea suya, contra las órdenes de sus superiores en la red que querían deshacerse de la niña de una forma más permanente. Había arriesgado su propia seguridad para salvar a Valeria, y eso fue considerado en su sentencia. El juicio fue largo y ampliamente publicitado. Valeria, ahora más fuerte y con el apoyo de su familia completa, dio testimonio. Fue difícil revivir esos recuerdos, pero sintió que era importante. Su testimonio fue clave para asegurar condenas largas para los acusados. Mario Delgado recibió 20 años de prisión. Patricia Ruiz, debido a su cooperación y el hecho de que había salvado a Valeria, recibió 12 años. La información que proporcionaron llevó al desmantelamiento casi completo de la red de tráfico. Se rescataron varios niños que todavía estaban en el sistema. Se identificaron compradores en varios países,
algunos de los cuales enfrentaron cargos criminales. Fue una victoria significativa en la lucha contra el tráfico de menores en México. Para las gemelas, el juicio marcó un cierre. Finalmente, tenían respuestas a las preguntas que las habían perseguido. Sabían quién las había separado y por qué. Sabían que la gente responsable estaba enfrentando justicia. No borraba el dolor del pasado, pero permitía que siguieran adelante con menos peso en sus hombros. Los años siguientes fueron de sanación y crecimiento. Las gemelas se convirtieron en adolescentes, enfrentando los desafíos normales de esa etapa, pero con un vínculo especial que las hacía más fuertes. Eran diferentes en personalidad. Valeria más reservada y artística, Ana Sofía más extrovertida y atlética, pero complementarias. Estudiaron en diferentes escuelas, pero se las arreglaban para verse casi todos los fines de semana. Compartían ropa, secretos, sueños. Cuando una sufría, la otra lo sentía. Cuando una celebraba, la otra compartía la alegría. Era el tipo de conexión que los científicos estudian en gemelos, magnificada por todo lo que habían pasado. En 2006, cuando tenían 16 años, las gemelas dieron una entrevista conjunta para un programa especial de televisión sobre casos resueltos de niños desaparecidos. Su historia había inspirado a muchas familias a no rendirse, a seguir buscando, a mantener la esperanza. Hablaron con madurez sobre su experiencia, sobre la importancia de la familia en todas sus formas, sobre el poder del perdón y la resiliencia. Lo que nos pasó fue terrible, dijo Valeria durante la entrevista, pero nos hizo quienes somos. Aprendimos que la familia no es solo sangre, es amor. Es las personas que están ahí cuando más las necesitas. Y aprendimos que incluso de las cosas más oscuras puede salir luz, añadió Ana Sofía. Nuestras familias podrían haber peleado, podrían haber dejado que el dolor las separara, pero eligieron el amor, eligieron ponernos a nosotras primero. Rosa, viendo la entrevista desde casa, lloró lágrimas de orgullo. Sus hijas se habían convertido en mujeres jóvenes extraordinarias. Habían tomado su trauma y lo habían transformado en fuerza, en compasión, en sabiduría. Roberto, sentado junto a ella, tomó su mano. Habían recorrido un camino imposiblemente difícil, pero lo habían hecho juntos. Su familia se había roto y se había reconstruido de una manera que nunca hubieran imaginado. No era perfecta, pero era suya y estaba llena de amor. Los Vega, viendo la misma entrevista en su casa en Guanajuato, sentían lo mismo. Habían temido perder a su hija, pero en cambio habían ganado una comprensión más profunda de lo que significa ser padre. Habían aprendido a compartir, a ser flexibles, a amar de forma más expansiva. El caso de Valeria Cruz y Ana Sofía Vega se convirtió en uno de los más famosos en la historia de niños desaparecidos en México. No solo por la coincidencia increíble de que Valeria apareciera en una transmisión del Vaticano, sino por el resultado poco común. 2 niñas recuperadas, 2 familias unidas, justicia servida. Inspiró cambios legislativos, inspiró mejores protocolos en hospitales y clínicas. Inspiró a organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Y más importante, inspiró esperanza en miles de familias que todavía buscaban a sus seres queridos. Saldaña, quien había seguido el caso desde el principio, consideraba la resolución como el logro más importante de su carrera. No solo porque habían encontrado a Valeria, sino porque habían descubierto toda una verdad más grande, que Ana Sofía existía, que había una red criminal detrás de todo, que había justicia posible incluso en los casos más complejos. Se retiró en 2008, pero antes de hacerlo, escribió un libro detallando el caso, con permiso de las familias involucradas.
Las ganancias del libro fueron donadas a organizaciones que ayudaban a familias con niños desaparecidos. El libro se convirtió en material de estudio en academias de policía, un ejemplo de investigación persistente y trabajo en equipo. Las gemelas se graduaron de preparatoria en 2008. Valeria decidió estudiar psicología, queriendo ayudar a otros niños que habían sufrido traumas. Ana Sofía eligió estudiar trabajo social con la misma meta de ayudar a familias en crisis. Ambas fueron aceptadas en universidades en la Ciudad de México, lo que significaba que finalmente vivirían en la misma ciudad, podrían verse todos los días. Fue un nuevo capítulo para todos. Rosa y Roberto se mudaron a la Ciudad de México para estar cerca de Valeria mientras estudiaba. Los Vega visitaban frecuentemente. Miguel, ahora estudiante de Derecho en su último año, también estaba en la capital. Lucía, de 15 años, ya planeaba seguir a sus hermanas a la universidad en unos años. La primera vez que Valeria y Ana Sofía compartieron un departamento pequeño cerca de la universidad, ambas lloraron de felicidad. Era algo que habían soñado durante años. Finalmente podían vivir juntas, recuperando de alguna manera los 9 años que les habían robado. Decoraron el departamento con fotos de ambas familias. En la sala tenían una foto grande de todas las personas que habían sido parte de su viaje. Rosa y Roberto, Silvia y Eduardo, Miguel y Lucía, Carmela, quien había fallecido en 2007, pero había vivido lo suficiente para ver a sus nietas felices. Saldaña, el doctor Campos, las monjas del orfanato de Puebla. Era una familia poco convencional, extendida, complicada, pero era real y era suya. En 2010, en el aniversario número 13 del día en que Valeria desapareció, ambas familias se reunieron en Querétaro. Fueron a la plaza donde todo había comenzado. El puesto donde doña Estela vendía aguas frescas ya no estaba. Ella se había retirado años atrás, pero el lugar seguía siendo el mismo. Se pararon allí, en ese punto donde una niña de 7 años había desaparecido entre la multitud. Donde había comenzado una pesadilla que se había transformado en una historia de redención, de familia, de amor que triunfa sobre la adversidad. Rosa colocó flores en el suelo, no como un memorial de muerte, sino como un símbolo de renacimiento. Roberto habló en nombre de todos, su voz ronca de emoción. Este lugar nos quitó algo precioso hace 13 años, pero también nos llevó a descubrir algo que no sabíamos que teníamos. Nos trajo dolor, pero también nos trajo verdad. Y al final nos trajo de vuelta juntos, más completos de lo que éramos antes. Valeria y Ana Sofía se abrazaron, dos mitades de un todo que había sido dividido pero nunca realmente separado. Se habían encontrado de la manera más improbable, a través de 3 segundos de video en una transmisión del Vaticano que Rosa casi no ve, que Miguel casi no registra. Era una de esas coincidencias que algunas personas llaman destino, que otras llaman suerte, que otras simplemente llaman misterio. Pero sin importar cómo se llame, había reunido a 2 hermanas que pertenecían juntas. Había unido a 2 familias que habían aprendido que el amor puede tomar muchas formas. Y había traído justicia a un crimen que había afectado a incontables familias. La historia de Valeria Cruz, la niña que se perdió en Santiago de Querétaro en 1997 y cuya foto apareció en una transmisión del Vaticano, se convirtió en leyenda. Pero para las personas que la vivieron no era una historia con un final feliz, perfecto de película. Era una historia real, con dolor real, con pérdida real, pero también con amor real, con perdón real, con esperanza real. Las gemelas continuaron sus estudios, se graduaron, comenzaron sus carreras ayudando a otros, se casaron en ceremonias conjuntas donde ambas familias celebraron.
Tuvieron hijos que crecieron conociendo la historia completa de sus madres, aprendiendo desde pequeños que la familia puede ser complicada, pero siempre vale la pena luchar por ella. Y cada año, sin falta, todas las personas que habían sido parte de este viaje se reunían, a veces en Querétaro, a veces en Guanajuato, a veces en la Ciudad de México. Se reunían no para lamentar lo que se había perdido, sino para celebrar lo que se había encontrado. Porque al final, la historia de Valeria y Ana Sofía no era una historia sobre desaparición, era una historia sobre ser encontrado, era una historia sobre familia en su forma más verdadera y más complicada. Era una historia sobre el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Era una historia sobre justicia, aunque llegara tarde. Era una historia sobre esperanza que persiste incluso en los momentos más oscuros. Y era una historia verdadera, que había comenzado con una tragedia en una plaza mexicana y había terminado con dos hermanas, dos familias y un amor que había superado todo intento de destruirlo. Las calles empedradas de Santiago de Querétaro aún brillan con la humedad de la madrugada. Los vendedores aún montan sus puestos en la plaza. Las familias aún caminan juntas los martes de Cuaresma. Pero ahora, cuando los locales pasan por ese lugar particular donde doña Estela solía vender sus aguas de Jamaica, recuerdan a la niña que se perdió y fue encontrada. Recuerdan que los milagros, cuando suceden, rara vez vienen en la forma que esperamos. Y recuerdan que en medio de la oscuridad más profunda siempre hay una chispa de luz esperando ser descubierta.